Buenas tardes. Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Si me acompañan a orar, por favor. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das. Te pedimos, Señor, que lo que se va a exponer sea dicho claramente, Señor, que sea bien recibido, Señor, bien interpretado, que podamos tener, pues, una conclusión, Señor, en nuestro corazón de lo que tienes para nuestras vidas y que podamos, Señor, tener guardado esto, Señor, como una revelación que tienes para nosotros en este día. Te agradezco mucho por esto, Señor. Ponemos este tiempo delante de ti. Te pedimos tu bendición, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, que todo, Señor, sea bien entregado y bien recibido. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca de Nehemías. ¿Quién ha oído hablar de Nehemías? Es lo que yo supuse. Nehemías es un personaje muy importante, el cual como que no le hacen mucho caso, no sé por qué. Vamos, yo conozco muchos Davides entre nosotros, ¿no? Personas que se llaman David, personas que se llaman Abraham, personas que se llaman Noé. ¿Quién conoce a alguien que se llame Nehemías? Nadie. Y sin embargo, es una persona que tuvo un papel muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, específicamente de Judá. Él fue el gobernador, digamos que el primer gobernador que tuvo Judá después de la cautividad. Sí sabemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, ¿cierto? Entonces, cuando regresa, quien fue el gobernador en ese tiempo fue Nehemías, y él fue el encargado, de parte de Dios, pues para hacer cosas importantes, entre ellas, quizá la más importante, viéndolo desde el punto de vista material, fue construir el muro alrededor de Jerusalén. El muro estaba destruido y pues una ciudad sin muro en aquel tiempo quedaba expuesta. Los tiempos eran muy difíciles entonces una ciudad, para que pudiera prosperar, necesitaba tener un muro para guardar a las personas que habitaban ahí. Entonces, bueno, pues Nehemías se encargó de esta labor, de construir el muro, una vez que regresó la cautividad. Bueno, vamos a ver algunos principios de lo que hizo Nehemías, de la forma en que realizó esta obra, porque yo puedo ver que podemos encontrar muchas cosas que aplicamos a nuestra vida. Seguramente Dios nos ha dado tareas para que las podamos llevar a cabo. A veces las hacemos, a veces no las hacemos. Hay veces que ni siquiera las intentamos. Pueden ser cosas muy pequeñas o pueden ser cosas muy grandes. Normalmente primero nos da cosas pequeñas y conforme vamos avanzando nos va dando cosas mayores. Y cuando me refiero a cosas que Dios nos da, no solamente debemos hablar en cuestiones ministeriales, sino en cosas incluso yo puedo ver dentro de nuestro trabajo. A lo mejor estamos en nuestro trabajo para llevar a cabo un cambio importante dentro de la estructura. A lo mejor estamos en nuestro trabajo para hacer un cambio en la dirección. No digo que cambiemos el director, pero hacer un cambio en la forma de ser, en la forma de trabajar de esa empresa. Entonces, hay cosas que Dios pone a nuestro alcance para que las hagamos y es necesario hacer caso, es necesario que las ejecutemos, porque conforme vayamos avanzando en esto, Dios nos va a estar dando cosas cada vez mayores, cada vez que nos vaya dando una satisfacción también muy importante. ¿Okay? Entonces vamos a ver algunos de estos principios que yo puedo ver dentro de este libro y que espero que pueda compartir con ustedes adecuadamente. Vamos a estar viendo únicamente el libro de Nehemías. El único libro que vamos a ver hoy es el libro de Nehemías. Es el penúltimo libro de los llamados históricos. Está, por lo tanto, antes de Sabiduría, antes de Job. Entonces, está después de Esdras,
y antes de Esther. Entonces ahí estamos, el libro de Nehemías, y vamos a ir viendo algunos puntos importantes que llevó a cabo esta persona. Primero vamos a leer en el capítulo 1 los versículos 3 y 4. Entonces, del capítulo 1, los versículos 3 y 4, para comenzar este estudio. A ver, ahí está. No está. Bueno, lo voy leyendo. Ahorita me alcanza. Dice, bueno, está hablando, les doy un poco de contexto. Nehemías era copero del rey de Persia. En aquel tiempo Persia, bueno, pues era un reino muy importante y por lo tanto el rey era un personaje de mucho poder. Nehemías era el copero, era quien le servía la bebida. No únicamente era un sirviente en la mesa, sino que realmente era una persona importante. ¿Por qué? Porque era el responsable de lo que bebía el rey. En aquel tiempo se usaba mucho envenenar a las personas. Entonces, él era el responsable de tener la bebida adecuada en el momento correcto y de servírsela con total confianza al rey. Entonces era una persona de mucha confianza, una persona muy cercana al rey. No solamente era un sirviente, les digo, sino que realmente era una persona de mucha confianza. Entonces está Nehemías en la capital del reino, y entonces pues ve a unas personas que acaban de regresar de Jerusalén, habla con ellos y le cuentan la situación en la que se encuentra la ciudad de Jerusalén. Y le dicen, el residuo, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que, como yo oí estas palabras, me senté y lloré, y me puse en luto por varios días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces aquí podemos ver que Nehemías tiene sensibilidad. ¿A qué me refiero? Bueno, Nehemías no fue la primera persona en saber cómo estaba Jerusalén. Y seguramente hubo otros que pues la vieron y les dio tristeza, pero realmente Nehemías no se quedó con eso. Aquí dice que se sentó, se puso de luto y, muy importante, se puso a orar. Nosotros a veces yo creo que carecemos de esta sensibilidad. Nosotros podemos ver la necesidad que hay en el mundo, que está a nuestro alrededor, a veces en lugares muy lejanos, a veces en lugares muy cercanos, a veces con personas que son hasta de nuestra misma familia o compañeros de trabajo. Y pues los escuchamos y decimos, ay, pues qué pena me da, ¿no? Pero no hacemos absolutamente nada, no tenemos la sensibilidad de ponernos a hacer lo más importante, no tanto entristecernos, sino poner la causa delante de Dios, orar. Entonces lo que hizo Nehemías fue algo muy importante. Nehemías, pues no podemos saber la edad que tenía en este tiempo, pero sí podemos saber que la cautividad duró 70 años. Por lo tanto, Nehemías era más joven que esa cautividad. Probablemente ni siquiera había estado en Jerusalén. Había escuchado de Jerusalén por lo que le habían dicho sus padres, pero él probablemente ni siquiera la había visto. Sin embargo, él sabía qué era Jerusalén y qué era lo que significaba. Y al escuchar en la forma en que se encontraba esa ciudad de la cual sus papás a lo mejor hablaban con mucho entusiasmo, y le hablaban del templo, y le hablaban de la ciudad y de la muralla y de las cosas grandes que había en esta ciudad, pues cuando él escucha en la forma en que se encontraba, le da mucho dolor en su corazón. Se pone a orar, se pone a llorar, se pone de luto, porque tenía la sensibilidad para hacerlo. Él conocía cuál era el significado, tanto material como capital de Judá,
como también espiritual. ¿Por qué? ¿Qué cosa importante había en Jerusalén? Ahí estaba el templo, ahí estaba la presencia de Dios. El único lugar que Dios había escogido para ser morada estaba ahí en Jerusalén. Y ese lugar estaba destruido. Y eso le dolió mucho aún sin haberlo visto. ¿Cuántas cosas podemos llegar nosotros a conocer o conocemos que nos pueden doler, pero no hacemos absolutamente nada? Entonces, Dios nos está llamando a que tengamos esa sensibilidad por esas causas, por esos problemas. Dices, es que no puedo hacer nada. ¿Cómo no? Puedes orar. Y a veces podemos hacer cosas. Podemos darle una ofrenda a alguien, podemos llevarle algo de comer, podemos darle algo de ropa, podemos hacer muchas cosas. Bueno, después aquí mismo en el capítulo 1, del 5 al 11, leemos lo que es la oración que hizo Nehemías a Dios. Y dice, y dije, te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, ustedes prevaricaron y yo los esparciré por los pueblos. Mas se vuelven a mí y guardan. Más, lo que pasa es que lo quiero hacer más contemporáneo. Mas si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los ponen por obra, si fuere su lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de ahí los juntaré y los traeré al lugar que escogí para ser habitado en mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean temer tu nombre, y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces aquí vemos en esta oración que Nehemías está poniendo su causa delante de Dios. Está reconociendo primero que nada que la situación en la que se encuentra Jerusalén es, sin echarle la culpa a nadie, es por el mismo pueblo que fue corrompido, porque el mismo mal llegó a cada uno de los que habitaban ahí y por esa maldad se corrompió, por esa maldad llegó el mal sobre todos. Entonces lo está reconociendo, no está queriendo disculparse ni echarle la culpa a nadie, está simplemente diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Pecamos contra ti, hicimos mal las cosas, pero ahora, Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestro pecado. Entonces, vamos a ver que vez tras vez en el libro de Nehemías, él está levantando su voz a Dios. Muchas veces fue amenazado, muchas veces sintió miedo, muchas veces se vio traicionado, y cada vez, todas y cada una de las veces en que él tuvo un revés, tuvo algo que no salía bien, que fueron muchas veces, cada vez que pasó esto, él no perdía la fe, simplemente ponía la causa delante de Dios. Podemos ver que oró, no sé, no las conté, pero son un montón de veces. Más veces habló, oró, que capítulos tiene el libro. Y el libro tiene 13, mucho más que eso, mucho más veces que esas 13 estuvo levantando su voz a Dios, sabiendo que ahí es donde estaba la respuesta a sus problemas, que ahí es donde iba a encontrar la fuerza que necesitaba.
Ok, vamos al capítulo 2, del 2 al 4 y 7 y 8, por favor. Del 2 al 4 y luego 7 y 8 de 2. Entonces, en este segundo punto que vimos, ¿cuál es la característica importante? La oración. Siempre estar orando. Ok, en este tercer punto que quiero comentarles, está aquí en el capítulo 2, del 2 al 4, lo voy a leer. Entonces les platico un poquito, está Nehemías delante del rey. Entonces el rey lo ve triste, le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás así? Y entonces leo, dice: díjome el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si al rey place y se agrada tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá y a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Me voy a ir de una vez hasta el 8. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿hasta cuándo será tu viaje y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si al rey place, dénseme cartas para los gobernadores de la otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré. Y me lo otorgó el rey según la benéfica mano de el Señor sobre mí. Entonces aquí vemos que cuando llega Nehemías delante de la presencia de Dios, del rey, él ya sabía lo que necesitaba. Él ya había preparado el camino, ya había anticipado esto que le iba a decir el rey. Sabía que el rey en algún momento le iba a preguntar y él ya sabía qué es lo que le iba a responder. No improvisó, no vio de que, bueno, ¿qué quieres, Nehemías? Ay, Señor, no sé, regreso mañana y mañana te digo. En ese mismo instante dice: oré a Dios y le dije, porque ya sabía qué es lo que le iba a pedir. ¿Qué fue lo que le pidió? Le pidió un salvoconducto para poder llegar al lugar donde iba, porque les digo, en aquel tiempo pues, las cosas no eran como son ahora, ¿no? Era difícil. Un salvoconducto para llegar ahí, y llegando, madera para reconstruir todo, para reedificar todo lo que estaba derribado y destruido en ese momento, ¿no? Entonces, ¿hay nosotros qué podemos aprender de esto? Necesitamos estar preparados, necesitamos saber para esas labores que tenemos que hacer, para eso que Dios nos ha encomendado, necesitamos saber qué es lo que necesitamos. Primero contamos con lo que tenemos en nuestros recursos, eso es lo primero, y ponerlo a su disposición. Y después de eso necesitamos ayuda, necesitamos saber exactamente qué es lo que necesitamos. Si en este momento el presidente del país te hablara a tu casa y te dijera: oye, fulano de tal, yo sé que andas ahí pues un poco inquieto, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué le vas a decir? Ni siquiera sabríamos qué decirle. Entonces, Nehemías sí sabía que se iba a presentar la oportunidad y sabía qué es lo que tenía que pedir. Y cuando llegó el momento, lo pidió sin dudar. Y efectivamente podemos ver que eso era lo que él necesitaba. No dijo algo pues por salir del paso, dijo exactamente lo que necesitaba, lo cual indica que él ya había preparado esta respuesta. Ahí mismo, en el capítulo 2, vamos a seguir leyendo del 11 al 15, para ver qué es lo que hace Nehemías una vez que llega a Jerusalén.
Dice en el 11: llegué pues a Jerusalén, y estado que hube ahí 3 días, o sea, después de que pasaron 3 días, levantéme de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había bestia conmigo excepto la cabalgadura en que cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y consideré los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas a fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, mas no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí por el torrente de noche y consideré el muro, y regresando entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué es lo que hace aquí Nehemías? Va a ver qué hay, va a ver lo que le dijeron, va a ver si es cierto, va a ver en qué estado se encuentran las cosas. Y viendo cómo estaban las cosas, entonces él empieza a pensar la forma en que puede resolver el problema. Aquí es importante que nos demos cuenta que él se fue solo, no se llevó a nadie, no se llevó a 20 consejeros para que le dijeran qué hacer. No, él sabía que tenía un solo consejero, que era Dios, y que Dios no le iba a fallar en decirle lo que tenía que hacer con el estado en que se encontraba Jerusalén. Él reconoció la manera en que se encontraban los muros, vio que estaban destruidos, evaluó la mejor manera de poder resolver esta situación y discretamente, sin que nadie lo supiera, regresó sabiendo, esperando también tener el plan preciso de parte de Dios para poder resolver esto. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar un tiempo también, un tiempo a solas con Dios, para ver cuál es la situación actual de aquello que tenemos que cambiar, de aquello que tenemos que mejorar, y estando a solas con Dios, poder considerar el daño y poder entonces hacer un plan para poder restaurar todo esto. A lo mejor, ahorita estoy viendo, a lo mejor lo que tienes que restaurar no es una pared, no es un edificio, es tu propia vida. A lo mejor en este momento de tu vida ves para atrás y dices, qué malo he hecho todo. Bueno, pues es todavía momento. Mientras hay vida, hay esperanza. Puedo voltear para atrás, puedo tomarme un tiempo para ver qué es el mal que el enemigo ha hecho en mi vida, y entonces sentarme con Dios para que Él me diga qué es lo que tengo que hacer en adelante para que pueda restaurar todo lo posible, sabiendo que la obra sí es nuestra, porque nos la está encomendando, pero realmente tenemos el respaldo de Dios, y por lo tanto la obra Él se va a encargar de llevarla a cabo, de que no tengamos, de que la podamos cumplir. Iba a decir que no tengamos problemas, no es cierto, sí vamos a tener problemas, pero que la podamos cumplir. Ok, vamos ahora al capítulo 4, por favor, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Capítulo 4 y versículos 3 y 4. Ya está, gracias. Dice, bueno, estamos hablando aquí de que, bueno, se empiezan a levantar los muros, empiezan las envidias, empiezan ahí las malas políticas, empieza gente a murmurar, empieza gente a no desear que las cosas se lleven a cabo, a que no se restaurara nunca Jerusalén de nuevo. Y entonces estamos hablando aquí, dice, estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los enemigos de los judíos de Jerusalén, pues se criticaban, ¿no? Se burlaban de lo que estaba haciendo Nehemías.
decían, no, pues están tan débiles estos muros que si se sube una zorra la van a tirar, como diciendo, pues está ahí detenida de puro milagro, ¿no? Pero no va a aguantar absolutamente nada. Y entonces Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, que somos en menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y dalos en presa de la tierra de su cautiverio. Entonces, una vez más, escucha Nehemías lo que se está diciendo, pero él no se echa para atrás. Él no se desanima por lo que los demás le están diciendo, por las críticas que está recibiendo, sino que él continúa adelante. Él tiene determinación para seguir adelante. Y una vez más levanta su voz delante de Dios para encomendar su causa, para que Dios le ayude y lo fortalezca, para que aquel muro que parecía tan débil no lo fuera, sino que realmente fuera fortalecido por la obra que se estaba haciendo, por el trabajo de los que estaban trabajando, pero sobre todo por la gracia de Dios. Podemos ver entonces que Nehemías muchas veces fue amenazado y fue atemorizado, pero sin embargo él siguió orando y trabajando. Siempre siguió adelante porque sabía que contaba con el respaldo de Dios. ¿Cómo hacía esto? Nehemías tenía la mirada puesta en lo que tenía que hacer. No veía lo que estaba ocurriendo el día de hoy, no veía sus circunstancias que a lo mejor eran adversas. Lo que él veía era la obra que tenía por delante y sabía que al final se iba a lograr. Entonces, de aquí podemos nosotros aprender exactamente eso mismo, que si tenemos algo que hacer, tenemos que ver como si ya estuviera hecho, trabajando, pero como si ya estuviera hecho, sin dejarnos llevar ni dejarnos abatir por las circunstancias. Las circunstancias, la mayor parte de las veces, no nos van a permitir ver algo positivo. Si nosotros vemos el comienzo de las grandes obras, podemos ver que muchas veces, si no es que todas, empiezan pues no muy bien, empiezan con problemas, surgen dificultades, porque aunque yo tenga todo bien planeado y preparado, en el momento en que lo empiezo a hacer, me doy cuenta de que no era así, sino que hay otras cosas que tengo que ver en el momento, y entonces tengo que luchar para poder sobreponerme a esa circunstancia adversa. No me puedo quedar al principio, tengo que seguir adelante, y cada paso que dé va a tener dificultades. Pero lo importante es que veamos lo que está al final, sabiendo que Dios nos está respaldando en todo momento. Ok, aquí mismo en el capítulo 4, vamos a los versos 16 y 17, por favor. Entonces, Nehemías continúa con la obra, pero los enemigos no nada más ya murmuran, no nada más critican, ya amenazan la vida de Nehemías, la vida de los habitantes que estaban en ese momento trabajando en Jerusalén. Ya son cosas más serias, ya son cosas más fuertes, pero Nehemías no se deja intimidar. Dice aquí en el versículo 16, dice: mas fue que desde aquel día la mitad de las personas trabajaba en la obra y la otra mitad de ellos tenía lanzas y escudos y arcos y corazas, y los príncipes estaban tras toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Aquí podemos ver trabajo. Pues ¿sabes qué? Que tenemos dificultades, pues entonces hay que echarle más ganas. Y si esto tiene dificultades es precisamente porque es algo importante. Cuando no tengas ninguna dificultad para hacer las cosas, pues quiere decir que pues es más o menos intrascendente. Pero cuando veas que hay oposición y cuando veas que las cosas no están fáciles, es cuando más tenemos que trabajar, porque ahí es donde Dios se va a glorificar. Entonces, Nehemías no permitió que estas amenazas surtieran efecto. Digo, ok, ¿me quieres acabar? ¿Vas a venir con ejército? Pues yo también voy a levantar un ejército. Con estos mismos que están trabajando,
unos van a estar trabajando, otros van a estar con espadas, y los que van a carrear van a estar jalando las piedras, van a estar jalando el material, la madera, pero con la otra mano tienen una espada para defenderse. Y él instaló un servicio, ya no lo vimos acá, en el que se habían puesto de acuerdo para que en el momento en que uno tuviera problema, diera la voz de alarma, y entonces todos se congregaran ahí para echarle montón y para no dejar solo a esta persona, sino que entre todos pudieran acabar con ese problema. Fue una estrategia que Dios le dio y que le funcionó admirablemente bien. Este muro, entonces, vemos que se edificó a base del cuidado de Dios, por supuesto, pero el mismo pueblo puso protección, puso guardias, estuvo bien administrado. Aquí vemos que los príncipes estaban también aquí, quiere decir, todos le echaron ahí ganas. No estaba el administrador nada más mandando a ver qué hacían los demás, sino que él también estaba ahí. Nehemías estaba ahí, los principales del pueblo estaban ahí, también viendo cómo se hacían las cosas y también participando en lo suyo. En toda esta parte donde vemos que se está construyendo el muro, nunca se ve, en ninguna parte se lee, alguna parte donde digan, y este día se los di de descanso para que fueran a otro lado a pasear, o para que estuvieran con sus familias, o para que se levantaran tarde. No hubo tal tiempo. Todo el tiempo fue trabajo. ¿Por qué? Porque el tiempo apremiaba. A veces lo que nos están encomendando el Señor a lo mejor es algo que apremia y es algo que no podemos dejar perder el tiempo. Entonces es importante esto, que tengamos trabajo, mucho trabajo, porque es la manera en que vamos a hacerlo todos los días, todo el tiempo. Todo el tiempo estar con esta actitud de hacer las cosas y hacer las cosas bien, porque no las estamos haciendo para nosotros, las estamos haciendo para el Señor. Lo mismo les decía, si esto fuera algo que tenemos que hacer en nuestro trabajo, no veamos que con esto voy a beneficiar a mi jefe que me cae mal. Hay que ver que es algo que Dios nos está encomendando que hagamos en ese lugar para su gloria, no para nuestro jefe. ¿Vale? Ok, y vamos a ver aquí adelantito en el capítulo 6, los versos 10 y 11, por favor. Entonces vemos que Nehemías enfrentó muchos y muy variados problemas. Siempre encontró una solución y siempre la encontró en oración y siempre la resolvió trabajando. Esa fue la palabra que podía tener enfrente de él. Aquí vemos entonces en el 6, 10 y 11, dice, vine luego en secreto a casa de Semaías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabeel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, juntémonos en la casa de Dios, dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que como yo fuera entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Aquí le dicen, oye, espérate, te van a matar, ve, refúgiate en el templo, porque no se van a atrever a entrar al templo. Y él dice, no, yo no voy a entrar al templo para protegerme, para eso no se hizo el templo. El templo es el lugar donde mora Dios y está hecho, o lo vamos a reedificar, o lo estamos reedificando, para dar un tiempo ahí de oración y de alabanza y de gloria a Dios, no para salvar mi vida. Yo que estoy al frente de todos, ¿cómo me voy a ir a esconder a la casa de Dios? Simplemente es algo que Nehemías no podía hacer. Aquí demuestra un gran valor, demuestra que él tenía su confianza bien puesta, bien fija en Dios, y que de ninguna manera se iba a dejar intimidar por las amenazas de nadie, y que aún el consejo de la gente que era cercana a él y que podríamos decir que era de buena voluntad, en este momento difícil, no le era de ayuda. Su único consejo, su única fortaleza venía de Dios. Siempre tuvo entonces confianza en que Dios no lo iba a desamparar.
Si Dios ya lo había llevado a ese lugar, si ya lo había empezado a trabajar en la construcción del muro, si ya había organizado las cuadrillas para hacer las cosas, si ya había puesto estrategias para estar protegidos, ¿cómo era posible que en ese momento él huyera y diera la espalda? Dios no lo iba a dejar, Dios lo iba a respaldar todo el camino. Y de la misma manera nosotros podemos pensar, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ya puso en nuestro corazón lo que tenemos que hacer, si lo hemos visualizado, si ya no lo imaginamos, si ya vimos cómo va a quedar, si sabemos que Dios va a estar con nosotros, ¿por qué nos vamos a desanimar? ¿Por qué lo vamos a dejar a la mitad? ¿Por qué vamos a permitir que las circunstancias nos digan o vayan en contra de lo que Dios nos ha dicho? Tenemos que tener este enfoque de valor, de saber que Dios no nos va a abandonar y de que a pesar de las circunstancias vamos a llegar a ese objetivo. Y ese objetivo se alcanza en un día de gran victoria. Vemos ahí mismo en el capítulo 6, en los versos 15 y 16, ahí adelantito, dice, se acabó pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Una gran victoria. En 52 días, nosotros nos podemos dar una idea. 52 días son 7 semanitas, no son ni 2 meses. ¿Se imaginan ustedes el muro de una ciudad, restaurarla en 7 semanas? No era algo ni siquiera creíble, vamos. Yo creo que cuando Nehemías recibió la encomienda, nunca soñó que pudiera terminar tan pronto. Pero sin embargo, en 52 días se reconstruyó la muralla de la ciudad. Algo que a lo mejor en su primera fase les pudo haber llevado meses, hasta años, pues él lo terminó en 52 días. Dios le dio la estrategia, Dios le puso el conocimiento, Dios le dio los recursos, puso en el ánimo de todas las personas que ayudaron el poder lograr esto. Y sus enemigos se asombraron, no lo creyeron y reconocieron, que esa es la parte importante de esto, reconocieron que eso Nehemías no lo pudo haber hecho, sino que ahí estaba la mano de Dios. Que cuando nosotros terminemos de hacer lo que Dios nos ha dicho, incluso nuestros enemigos reconozcan que eso no lo hicimos nosotros, sino que ahí estuvo la mano de Dios guiando, apoyando, fortaleciendo, haciendo que las cosas se dieran, encontrando favor delante de las personas, que las autoridades apoyaran. En este tiempo podemos ver, en estos 52 días, vemos que una combinación de todos los puntos que vimos anteriormente, y todos ellos mezclados en una forma adecuada, dan como resultado el éxito, dan como resultado una victoria que no se puede explicar en términos humanos, porque tenemos que reconocer que Dios está dispuesto a actuar a través de una persona que esté dispuesta a dejarse trabajar. Si nosotros disponemos nuestro corazón, Dios va a disponer el suyo para trabajar a través nuestro. Que este estudio realmente nos ayude a poner por obra lo que ahora tenemos en nuestro corazón. A lo mejor tenemos en este momento proyectos a la mitad, a lo mejor tenemos ahí algunas ideas que no hemos llevado a cabo. Puede ser algo muy pequeño, puede ser algo muy importante, pero lo importante es que esto que acabamos de escuchar lo pongamos por obra, que podamos reconocer
primero, que Dios está por nosotros y que estos ingredientes de sensibilidad, oración, preparación, sabiduría, determinación, trabajo y valor son los ingredientes necesarios para el mismo resultado que tuvo Nehemías 2000 años atrás. Y ese resultado es la victoria. No la victoria para Nehemías, porque vuelvo, de Nehemías casi nadie se acuerda. La victoria para Dios, porque de eso sí nos acordamos, que la cautividad regresó y que cuando nuestro Señor nació, pues ya la ciudad estaba ahí, estaba de pie. Gracias, en parte por supuesto, gracias a la obra de Nehemías, a lo que él no se dejó llevar por las circunstancias, sino que tuvo la determinación para cumplir totalmente. Que Dios los bendiga. Gracias, espero que realmente esto les pueda servir. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Me gustó mucho un comentario que hizo Toño al principio, que es tomar una causa y ir tras de ella. Esto muy bueno. Creo que en nuestro país hay muchas causas, ¿no? Bueno, en nuestras familias, tenemos muchas causas. Bueno, vamos a continuar y acabar nuestra reunión. Vamos a hacer acá lo de las peticiones de oración y las ofrendas. ¿Sí recuerdan que son dos sobrecitos distintos? Nos interesa, cuando tienen alguna petición, nos interesa porque así podemos tener un poquito de conocimiento de por lo que están pasando. Entonces, si no tienen un papelito, si lo pueden pedir. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿No? ¿Tú tienes los papelitos de oración? Sandy los trae, no sé si alguno tenga necesidad de contarnos algo, de pedir apoyo por algo en específico. También saben, se me está ocurriendo que si tienen ganas de contarnos algo bueno que Dios hizo, lo pueden igual anotar, le tachan lo de petición y ponen testimonio, y los podemos seleccionar, y si hubiera alguno que valiera la pena compartirlo con todos, los podemos llamar a la siguiente semana para que nos cuenten. ¿Todos listos? Bueno, en lo que anotan sus cosas, ¿recuerdan esta dinámica que estamos haciendo de orar todos al mismo tiempo? ¿Sí o no? Ok, la vamos a hacer otra vez. Vamos a orar todos por nuestras fuentes de ingreso, le llaman, las pensiones, los salarios, los negocios, las ofrendas, los familiares, que a veces son fuente de nuestro sustento económico, que bien sabemos es a través de los cuales Dios nos bendice, ¿no? Pero finalmente es Dios quien nos bendice. Entonces lo que estamos haciendo es todos poniéndonos de acuerdo para bendecir esas fuentes y decirle: Dios, esta persona, este negocio, esta empresa me está bendiciendo, y tú dices que te bendecirán y tú serás bendición. Bueno, dice: te bendeciré y serás bendición. Entonces Dios me está bendiciendo a través de estas personas, ahora yo voy a bendecir a estas personas, a este negocio, a lo que sea. ¿Les parece? Entonces vamos todos por favor a ponernos de pie. Vamos a tomar unos momentos. ¿Me das volumen? Ok, entonces a ver todos, nivel. Ok, de ahí para arriba, no sé. No. Una vez. ¿Listos?